Bienvenidos a Conciencia Inclusiva, este programa que nos enorgullece muchísimo realizar semana a semana aquí en CNN Chile. Y hoy día vamos a hablar de un grupo de nuestra población que muchas veces dejamos de lado. Son cerca de 3 millones de personas en nuestro país, algo así como el 16% de la población, y hablamos bien poco de ellos. Nos referimos a los adultos mayores y específicamente vamos a hablar del Alzheimer y otros tipos también de demencia. La enfermedad del Alzheimer es una forma justamente de demencia que afecta la memoria, el pensamiento y también el comportamiento. Una enfermedad que es, según los registros que existen, la cuarta causa de muerte en nuestro país, y dentro de los casos y causas de demencia acapara entre un 60 y un 70% a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Más que importante hablar de estos temas, hablar también de los adultos mayores y de cómo también muchas veces lo dejamos de lado, ¿no? Parece tener un panel de lujo. Le damos la bienvenida a Juan Mancilla. Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, yo lo cuento evidentemente y le doy las condolencias del caso. Su esposa falleció, ella tenía Alzheimer. Ya vamos a contar un poco más de la historia de ustedes, porque casi 50 años casados, ¿no? Sí. Casi 50, una larga historia. Así que le agradezco muchísimo que nos acompañe hoy día. Gracias por invitarme. Le damos la bienvenida también a Claudia Castañeda, que es directora de Desarrollo de la Fundación Las Rosas. Bienvenida. Muchas gracias. Ella es ingeniera comercial de la Universidad de Chile y como directora de Desarrollo es responsable de la generación de recursos económicos para la institución, tanto de origen público como de origen privado. Nada fácil. Entonces, la labor también trabaja los temas de marketing, campañas, comunicaciones y captación de nuevos amigos de la Fundación Las Rosas. Así es que muy bienvenida, porque la labor que realizan es súper importante. También le damos la bienvenida al doctor Pedro Marín, geriatra. Muchas gracias por acompañarnos. Es médico de la Universidad de Chile con un postítulo en Medicina Interna de la Pontificia Universidad Católica, acreditado por la CONASEM como especialista en geriatría, una especialidad que pucha que falta en geriatría en nuestro país, y en un país que va envejeciendo con mayor razón, ¿no? Director del Instituto de Envejecimiento de la Organización Mundial de la Salud, ubicado en Malta, y actualmente es profesor titular de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica, así que muy bienvenido también a nuestro panel. Y le damos la bienvenida también a Jessica Farías. Jessica, muchas gracias por estar con nosotros. Su mamá, que se llama Amada Arce, perdón, tiene una forma de demencia, y está además hace 2 años en un hogar de la Fundación Las Rosas. Así es que te agradecemos muchísimo que la generosidad también para venir a compartir con nosotros. Gracias a ustedes. Y justamente quiero empezar con don Juan. No, pero antes de don Juan, tal vez sería bueno preguntarle, doctor, que expliquemos qué es el Alzheimer, qué lo provoca, cómo se manifiesta y qué otras enfermedades de alguna manera parientes también tiene. Bueno, la Alzheimer es una forma de demencia. Como usted bien dijo, es la más común en nuestros países y es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, que hasta el día de hoy no sabemos cómo detenerla ni cómo parar el curso de esta enfermedad. ¿A quién ataca más y en qué periodo ya es más común que se manifieste? Es más común después de los 65 años y puede ser que 1/3 de las personas mayores de 80 años tenga, pero significa que hay 2/3 que no la tienen. Y hoy día se ha visto que a pesar de que hay más personas mayores, por lo tanto la prevalencia debería ser muy importante, la incidencia, que son los casos nuevos de demencia, han disminuido en el mundo. ¿Y ataca más a las mujeres o a los hombres? ¿O es igual? Más o menos igual, pero hay más mujeres sobrevivientes, personas mayores, así que es más común en las mujeres, pero no tiene una prevalencia. Solo porque vivimos más. Claro. Pero hoy día, como le decía, hay una cierta esperanza que al manejarlo en la vida sana, o sea, no fumar, no tener diabetes, hacer más ejercicio, combatir la obesidad, hay menos daño vascular, porque en el cerebro un tipo es, por así decir, que le sale maleza, que no deja que se comuniquen las neuronas, pero también el daño vascular produce esta enfermedad. Usted puede tener maleza y poco daño vascular, tiene una demencia leve. Si tiene mucho daño vascular, y entonces ahí se complementan. Perfecto. Y eso hoy día da una esperanza que se puede revertir o se puede disminuir la incidencia de casos nuevos. Perfecto. ¿Cómo nosotros deberíamos prevenirlo? Es el tema que vamos a conversar y que vamos a empezar a conversar en un ratito más. Don Juan, quería preguntarle un poco sobre su esposa. Ya yo sé que Esther, ¿no? Sí. Esther falleció en octubre, ¿no?
Sí, exactamente el 12 de octubre. El 12 de octubre. Estuvo 3 años en la Fundación Las Rosas. Yo quiero preguntarle cómo fue, en qué momento le hacen el diagnóstico, cómo se produce y cómo lo toman ustedes también como familia. De veras que la Esther comenzó ahora que haciendo, digamos, memoria, la Esther comenzó después de los 50, como dice el doctor ahora, estoy sacando más o menos la cuenta, pero comenzó muy temprano. Se le olvidaban mucho las cosas, comenzó a tener deterioro en ese sentido. Pero además, digamos, tampoco fue una persona que hizo amistades con gente. Yo le decía, mi amor, vaya a ir tal cosa en tal parte. No, me decía, ¿cómo se te ocurre? No, a perder el tiempo. No es perder el tiempo, viejita, le decía yo. No es perder, anda, allá les gusta, van a bailar, van a cantar, pero no le gustaba. ¿Y cuándo se produce el diagnóstico y por qué deciden acudir a un especialista? De veras que ya era tanto, digamos, ¿Las pérdidas de memoria? ¿Los problemas de memoria eran muchos? Era fuerte, ya comenzaba, no sé, como que el Alzheimer de repente como que lo enfoca a una cosa. Por ejemplo, a ella le encantaba dar el gas. El gas, todo lo que tenía gas en la cocina, manipulaba todo y dejaba el gas dado. O parece que también le gustaba que corriera el agua, porque también todas las llaves del agua, la llave del patio, la llave de la cocina, la llave de los baños, todo. Y por eso terminan yendo a un especialista. Entonces fuimos a un especialista y mi familia, la familia mía que viene, digamos, de Puerto Montt, me decía, pero ¿cómo se te ocurre? Yo empecé a buscar dónde poder acudir para que me ayuden, en este caso la Fundación Las Rosas, y no me decían que no, que cómo era posible, qué sé yo, pero yo me reuní con mi familia, de mi Esther conmigo, mis hijos, y le digo, papá, ¿eres tú el que tienes que decidir? Así pero antes de decidir lo del hogar, estuvo el diagnóstico, cuando el doctor les dice a ustedes que Esther tenía Alzheimer. ¿Cómo lo tomaron? ¿Ella tenía conciencia de que se trataba de la enfermedad? ¿Cómo iba a ser el proceso? ¿Qué se plantearon? ¿Qué conversaron ustedes? Incluso lo conversamos con ella. ¿Ya? Porque la Esther me decía, pero ¿cómo se te ocurre? Y se enojaba. Ella decía que no tenía Alzheimer. Claro, no, ¿cómo se te ocurre? No, yo la llevaba al médico y me decía, no le toques el tema al doctor. Pero era una cosa tan increíble. Pero como en la vida hay que manejar las cosas con suavidad, porque hacerla, digamos, de repente sentirse mal y hacerla sentir mal es peor. Entonces con mis hijos nosotros los llevaba al médico, el médico le indicaba que había que tomar tal cosa, que había que hacer esta otra, pero ella no le hacía caso al médico. Nada. Le quiero preguntar también justamente también saber, Jessica, del caso de tu mamá. ¿En qué momento es el diagnóstico? ¿En qué estaba ella? ¿Y cómo empiezan a manifestarse los síntomas también? Sí, mi mamá más o menos empezó a manifestar los síntomas cuando ella cumplió poco más de 70 años. Hoy en día este año cumplió 80. Y aunque ella era muy activa, porque ella participaba en mi capilla, donde ella era secretaria del grupo de abuelitos, andaba en Senama, haciendo proyectos, en la municipalidad, en todo, y ella tomaba nota de todo eso, de todas esas reuniones. De pronto ella empieza como a olvidar algunas cosas, al principio cosas que uno podría decir, bueno, ya, la edad, algo está pasando, pero después ya empieza a manifestar cosas como de la vida cotidiana, que en un principio mi papá falleció hace 5 años, entonces antes de eso mi papá se da cuenta, yo ya me había independizado un poco y mi papá con preocupación me dice, oye, a la vieja se le está olvidando mucho los medicamentos, oye, tu mamá hizo charquicán, no lo molió y le dejó con agua. Era como sopa de verduras, por decirlo así. Entonces llevémosla a un neurólogo, no sé, llevamos al médico. La llevamos al médico y ella cuando le hicieron el test
que no recuerdo en este minuto cómo se llama, ella respondió, en un principio se puso nerviosa y después como que respondió todo súper bien. Entonces fue como, oh, no pasa nada y continuamos la vida. Pero después empiezan a manifestarse en distintos tipos de cosas, en la vestimenta o no sé, en el hecho de cocinar, ella queda dueña de casa. O cuando ella cosía, entonces de pronto ya o hacía las cosas al revés o hacía algo diferente. Entonces ella es algo extraño, uno que no tiene idea, la llevamos a médico todo. Luego, hasta el momento era manejable, pero luego fallece mi papá y ahí es donde mi mamá cambia para siempre. Nunca más volvió a ser la misma porque ella, como escuchaba al señor acá, ellos tenían 51 años de matrimonio y 8 pololeando. Chuta. Entonces era toda una vida. Y claro, se le fue su compañero y ahí empezó empezaron más cosas de la vida cotidiana a fallar. ¿Y ella te decía que tenía conciencia de lo que le estaba pasando? No, yo le decía, mamá, mira, se te olvidó, mamá, yo le tenía un pastillero, o en un principio, y mamá, ¿no tomaste medicamentos? No, sí me los tomé, o siempre ella decía lo que ella creía, digamos, pero no, ahí se enojaba. Si uno le llevaba a la contra. A los dos les tocaron que se enojaban, a los dos les pasó lo Sí, mismo. mucho. Claudia, preguntarte también, ¿cómo lo ven de lo poco que conocemos en nuestra sociedad sobre el Alzheimer, otros tipos también de demencia? ¿Qué tan poco sabemos? Porque además pareciera que los adultos mayores además van siendo también de alguna manera invisibilizados en nuestra sociedad, dejan de ser tema, todo el que deja de ser entre comillas supuestamente productivo, como si ser de la tercera edad además fuera no ser productivo y como si el tema económico fuera lo único en lo que tú puedes ser entre comillas un aporte para una sociedad, además cuestionando ambas cosas, pero con esos presupuestos falsos parece que los dejamos de ver, entonces como que ya no existen. ¿Cuánto sabemos, cuánto nos hemos preocupado de este tipo de enfermedades y del trato también a las personas de la tercera edad? Sí, efectivamente, nosotros siempre que tenemos este tipo de diálogo acerca del Alzheimer, nosotros nos damos cuenta que nos hacemos la pregunta de quién olvida primero a quién. Si es la persona que tiene Alzheimer la que empieza a olvidar o fuimos nosotros los que de a poco hemos ido perdiendo de verlos cuando estamos en una esquina, vamos a cruzar un semáforo y darte cuenta que el semáforo que existe hoy día no alcanza para un adulto mayor y menos para una persona que tiene algún otro tipo de trastorno. Nosotros como fundación hemos estado trabajando en los últimos años principalmente en la reducción de fármacos para este tipo de demencia. Nosotros, al igual que muchos tratamientos, evidentemente para reducir estas reacciones que muchas veces pueden ser agresivas o conductas en el fondo que son difíciles de controlar, especialmente cuando son cuidadoras las que están a cargo. Nuestro propósito siempre ha sido trabajar con algunas alternativas complementarias que nos permitan manejar el fármaco, reducirlo, de manera que podamos permitirles mayores momentos de conciencia y de felicidad a estos adultos mayores. Pero la población en general sabe poco de estos temas. Sabe muy poco. ¿Por qué crees que se habla tan poco y se sabe tan poco de estos temas? La verdad que se habla poco de estos temas porque son temas que a la gente no le gusta conversar. Nosotros cuando también hacemos campañas del adulto mayor para ayudar a la fundación, en general hay mucha gente que no quiere escuchar de este tema porque tiene una vivencia en la casa que no quiere recordar, porque no le gusta proyectarse como adulto mayor o como viejo, como se dice, lo ve muy lejano, es poco probable. Entonces la verdad que es una puerta que yo siento que cerramos. Recién hoy día, con todo lo que está pasando y con indicadores que han sido bastante fatales, recordemos casos de suicidios de personas que han estado en abandono, ver que esta pasa a ser una de las principales causas de muerte en Chile, es donde empiezan a aparecer más información y donde personas, donde en el fondo como el doctor, por ejemplo, tiene información hace muchos años respecto a este tema. Y las cifras son bien impresionantes porque de acuerdo a las cifras que existen del Ministerio de Salud, cerca de 200.000 personas en Chile padecen de demencia. Se estima que van a ser 500.000 para el año 2050, algo así como el 3% de la población. Y según la misma fuente de información respecto de Alzheimer, el 2015 murieron 1.772 chilenos de más de 70 años a causa de esta enfermedad. Yo creo que veamos un poco cuál es
una de las historias, a través de una nota que preparó Javier Albornoz, el rol también de quien cuida, ¿no? Porque no solamente cuando hay Alzheimer, lo hemos conversado acá, cuando hay una persona en situación de dependencia, cuando hay una persona en situación a veces de discapacidad, pero que tiene una situación de dependencia, ¿no? Quien no la tiene, hay una familia que cambia y hay alguien, que creo que lo descubren ahora en esta historia, que dona su vida o parte de su vida, sus energías, su amor a otro, alguien a que también invisibilizamos. Veamos la nota de Javier Albornoz y seguimos conversando. Tuve que llevar a mi mamá, dejarla al cuidado de la Fundación La Rosa hace poquito más de 2 años, debido a que las dos vivimos solas. Mi mamá le dio demencia tipo Alzheimer desde que, bueno, ya tenía algunos síntomas que yo no tenía idea desde antes de que falleciera mi papá. Mi papá falleció el 5 de agosto del 2014, producto de un cáncer de hígado. Y mi mamá empieza como yéndose a pique, por decirlo así. Ella empieza a olvidar más las cosas, empieza a valerse menos por sí misma, hasta que ya llega un momento en que ella se empieza a desconectar de la realidad. Para mí era terrible salir a trabajar con el alma en un hilo, teniendo a mi mamá sola acá en la casa, enferma, en cama, se puede caer, ¿no? Y muchas veces la tuve que dejar sola y llegar a darle almuerzo más tarde o etcétera, cualquier otra cosa. Yo empecé a buscar alternativas. Yo dije, ya voy a ver si puedo pagar una cuidadora o pensé que con que la cuidaran en mi parroquia se iba a poder sostener en el tiempo. Pero empezamos a tener accidentes domésticos y cada vez fueron como más grandes. Mi mamá se empezó a caer, dejaba el gas dado, quemó 2 hervidores eléctricos. Yo jamás pensé que mi mamá iba a tener que entrar a un hogar de ancianos. Nunca. La verdad que para mí fue muy doloroso. Playas y desiertos, montañas. A mí me pasó que fui, por algunas personas incluso muy cercanas, criticada por dejar a mi mamá en el hogar, porque en un principio no lo entendían. Poco a poco, las pocas personas que están presentes sí se han dado cuenta que fue lo mejor que pudimos hacer. Ahora ella empezó como a ordenarse, tiene sus medicamentos a la hora, tiene su comida a la hora, la comida que le corresponde, no otra cosa, porque cuando estaba sola y yo no estaba, ella empezaba a buscar pan, fruta, yogur y se comía todo porque ella empezó a olvidar que ella ya había comido. Dije, necesito herramientas para esto o si no me voy a volver loca. Entonces fue así como empecé a tomar como un rol más activo en esto y me di cuenta, como a mí siempre me ha gustado la música, toco guitarra, canto, mi papá tocaba guitarra, cantaba junto con mi mamá, cómo la música ayuda, una herramienta súper eficaz para los estados de ánimo que son tan cambiantes en los pacientes con Alzheimer. Y la verdad es que ha sido fantástico. Hacemos karaoke en el hogar, yo llevo mi tablet, me compré un parlante chico, o bien llevo mi guitarra. Yo empecé a tocar ukelele, ahora llevo el ukelele y siempre le tengo música. Y si no puedo llevar nada, llevo el parlante, llevo qué sé yo, y no lo hago solo para mi mamá, porque siempre hay abuelitas que andan como de un lado para otro, deambulando, ¿cierto? Entonces típico que una pasa y escucha la canción de La Nueva Ola, porque eso es lo que más le gusta, y empieza a cantar y después las demás. Mi mamá y mi papá me dieron muchos valores, pero mi mamá es la que a mí me acercó a Dios. Y para mí eso es mi pilar fundamental hoy en día como mujer, como persona, como profesora, como todo. Entonces yo lo mínimo que podía hacer era como abrazar esto y buscar algo, la mejor forma de poder devolverle todo ese amor que me dio, pero ya con herramientas, para que ella pueda tener un buen pasar mientras Dios me la tenga conmigo. ¿Te emocionas cuando te ves a ti, cuando ves a tu mamá? Sí. ¿Qué pasa ahí?
la verdad que yo siempre en un principio me cuestionaba mucho que por qué yo, la típica pregunta. Yo soy una persona de mucha fe, yo amo a Dios con todo mi corazón y canto para Él, trabajo para Él y en fin. Pero uno siempre se hace esa pregunta, ¿por qué justo a mí me tenía que tocar esto? Justo yo, que soy la hija soltera, o que se supone que estoy más cerca de Dios, y justo tengo que vivir esto. Y bueno, al ver esta nota y cuando me invitaron a participar acá, aquí estaba la respuesta, porque quizás a uno le toca vivir cosas para poder, de alguna manera, desde lo pequeñez de uno, ser luz también para otros. Creo que nada es al azar, y así como me tocó vivir tantas cosas, hay muchas más personas que han vivido cosas peores. Yo participo en un grupo de WhatsApp que se llama Amigos Alzheimer Chile. Y hay una de ellas que tiene a sus 2 papás con demencia tipo Alzheimer. O sea, si para mí, que era solo mi mamá, era un mundo, yo ya, como decía ahí, pensaba que en algún momento me iba a volver loca. Yo no puedo ni imaginar estar en los zapatos de ella. Y tú cuidaste mucho tiempo a tu madre, que es algo que se ve poco, se sabe poco el rol de las cuidadoras. Y digo las cuidadoras no por machismo, sino justamente para denunciar el machismo de esta sociedad en que les deja casi por descontado que van a ser las mujeres, las hijas, las que se van a hacer cargo, las mamás, de alguien que o tenga una discapacidad o tenga otro tipo de dependencia. Y por eso te quiero preguntar también cómo fue ese tiempo en que tú estabas a cargo también de cuidar a tu mamá y los miedos que habían también, me imagino, con los riesgos a los que se exponía sin saberlo por el Alzheimer o por la demencia tipo Alzheimer. Claro, hay algo que se desconoce mucho, como lo es un poco dejar la propia vida para el servicio del otro, y uno no es que lo haga así como... Es algo que se va dando, uno ni siquiera se da cuenta. Después cuando ya pasa todo, uno se da cuenta, oh, han pasado todos estos años y yo que mi vida ¿dónde quedó? La voy a buscar, una cosa así. Mis papás siempre fueron muy activos, como yo decía anteriormente, y yo ya me había ido de vivir con ellos. Ellos están viviendo solos hasta cuando mi papá enferma, 2 meses y falleció. Así fue de rápido la enfermedad de mi papá. Y ya mientras mi mamá vivía, una sobrina que era Quintero, mi sobrina mayor, se vino a Santiago a vivir con ella, pero ella trabajaba en hospital en Maipú, yo vivo en Peñalolén. Entonces ella salía muy temprano y llegaba muy tarde, por lo tanto todo el primer año post muerte de mi papá, mi mamá lo pasó gran parte sola, casi todo el día sola. Y esa soledad a ella la fue deteriorando mucho. Y hasta que un día una de mi sobrina menor, o una de ellas, se da cuenta de que mi mamá se inyectaba insulina en ese tiempo, ella es diabética, y se dio cuenta de que en vez de ponerle insulina a la jeringa, ella le iba a poner alcohol. Entonces, cuando nos dimos cuenta de la gravedad de eso, yo que trabajaba en otro lugar, que yo amaba mi trabajo, qué sé yo, tomé la decisión de volver a vivir con mi mamá. Pero además de buscar un trabajo que me permitiera estar más tiempo con ella. Pues yo, como era profesora y era coordinadora de pastoral en un colegio en el centro, tenía muchas actividades en diferentes horarios, que ese mismo ritmo no lo iba a poder llevar. Sí tenía que cuidar a mi mamá con lo que se venía. Y cambiaste toda la vida, pero Todo. aún así en un minuto no se pudo, y tú lo decías, te sentiste juzgada cuando Sí. decidiste que ingresara a un hogar. ¿Cómo lo vivió usted también? ¿Cómo vivió la decisión de que no debe ser fácil tampoco? No, para nada. De No decir, es ya, fácil. mi familiar, alguien a quien yo quiero, en vez de estar conmigo, lo voy a llevar a un hogar. Explicarle a la gente por qué se toma esta decisión, cómo se toma, lo difícil que es. Es muy difícil. De partida, digamos, la suerte de tener aquí a la dama, la mamá A en este Jessica. caso, tenerla a ella, en este caso yo no tenía hijas mujeres. Y las mujeres siempre tienen que pagar el pato en esto. No debiera ser así. No debería ser No. así. No debería ser así. ¿Y tenía hijos? O sea, hijos, pero los hijos vivían tan lejos, tienen su propia familia, pero bueno, yo lo asumí
con todo el amor del mundo, ¿ah? También tocaba el tema, decía, bueno, si hubiera tenido una hija, a lo mejor habría tenido que pagar el pato, pero no tiene por qué hacerlo, no tiene por qué ser así. O sea, también los hijos hombres pueden llevar, digamos, la batuta en el asunto. Absolutamente. Por supuesto que sí. De hecho, bueno, mis hijos nunca dejaron a su madre, felizmente, gracias a Dios, nunca la dejaron. ¿Y para usted cómo fue la decisión y por qué tuvo que hacerlo? Que tuve que hacerlo porque ya no era factible, digamos, no había la posibilidad de tenerla en casa, porque al principio tuve una persona que la iba a ver 3 días hasta 3 días a la semana. Prácticamente mi señora que quedaba un solo día, que eran horas, pero yo me iba muy tarde a trabajar y volvía muy temprano, cosa que ella se quedara, pero lo mínimo de lo mínimo, y yo le dejaba prácticamente todo escondido, así de simple, como más o menos los cuchillos de la cocina, las tijeras, todo se lo escondía directamente. El gas lo tenía que cortar, pues nos contaba antes que le gustaba. El gas lo cortaba ya de afuera después. El agua. Claro. Y todo, o sea, tenía que dejar con la nada misma. ¿Ah? Mi miedo era, digamos, que ella porque trataba de subirse a la pandereta para arrancarse. De hecho, lo logró 2 veces. Wow. ¿Y dónde la encontró? 2 veces. Tuvimos que, y se hizo, digamos, esto fue a las 5:30 de la tarde exactamente, cuando se arrancó, y con carabineros y con... fue caótico, porque ya no hallábamos qué hacer con mis hijos, los amigos de mis hijos, y después los amigos de los amigos de mis hijos, y se va increciendo la cosa, como dicen los italianos, que era todo Chile más o menos buscándole este salto la galaxia. Hasta que la encontraron. Claro. ¿En la noche la encontraron? En la noche la encontraron los trabajadores de la construcción, en la carretera. Con el riesgo que eso significaba. Yo los quiero invitar a hacer una pausa en esta conversación. Hay mucho más que hablar de instituciones que le dan la mano también a estas familias, de cómo apoyar a estas familias, cómo apoyar a estas instituciones, y también qué podemos hacer. ¿Se puede prevenir o no? ¿Hay conductas de vida más saludables que ayudan a tener una mejor vejez? Lo conversamos al regreso en Conciencia Inclusiva. Conciencia Inclusiva, hoy día conversando sobre la tercera edad, sobre Alzheimer y otro tipo de demencias también que son bastante parecidas. Doctor, le quería preguntar a qué síntomas hay que estar atentos y cómo se diagnostica también en lo práctico el Alzheimer y otros tipos de demencias, y luego también preguntarle el tratamiento, o sea, si el diagnóstico alcanza a un tratamiento paliativo que sea importante o no. Bueno, primero no es fácil, porque es una persona que muchas veces el ser querido, el que está al lado, lo empieza a suplir, pero lo que empieza uno a notar es que la persona no es capaz de aprender cosas nuevas. También la familia capta que el carácter cambió, a veces las palabras se le confunden, uno no puede hablar bien, y al final esta enfermedad va progresando hasta que usted ya no es capaz de valerse por sí mismo en el día a día, y eso ya es diagnóstico de Alzheimer. Mucha gente tiene quejas de memoria o problemas de memoria, todos tenemos, donde dejé la llave que venía a comprar, se me olvidó el cumpleaños, pucha, donde dejé la tarjeta de crédito, pero eso no es demencia, porque uno después lo puede recuperar, lo puede mejorar. Entonces ahí hay un tema importante, la gente mayor tiene un susto al Alzheimer, y es un tema relevante. Entonces, por ejemplo, nosotros en la Universidad Católica es un tema que lo queremos aumentar porque hay problemas para hacer el diagnóstico, los clínicos, los médicos, por ejemplo, atención primaria, no siempre quieren hacer el diagnóstico, están capacitados para hacer el diagnóstico porque también tiene un tema médico legal. O sea, si yo le digo usted es demente o de Alzheimer, usted ya no puede manejar sus cosas, entonces hay un problema médico legal. Pero aparte de eso, a veces hay casos que son difíciles, entonces ahí importante una neuropsicóloga que mide las memorias, más que exámenes o rayos o exámenes de sangre que hay que hacer, es relevante. Y después los tratamientos, el tratamiento es muy importante, depende de la conducta que está. Hay personas que
tienen un problema de memoria, están tranquilitos, no molestan, no pasa nada, no hay problema. Pero hay personas que sí tienen problemas de conducta, de agitación, de agresividad, y ahí es donde están los sedantes que se usan mucho más de lo que se deben, y por eso la Fundación La Rosa está haciendo todo un programa, una campaña para disminuir los sedantes. Después están los medicamentos para la memoria o para Alzheimer, que aquí en Chile están todos los medicamentos que son útiles o que se usan en Europa o Estados Unidos, pero lamentablemente no son útiles para el 100% de las personas. No cambian el curso de la enfermedad, hacen que en vez de ir más lento, o sea, en vez de ir muy rápido la enfermedad, lo hacen más lento. Por lo tanto, usted tiene más años para poderlos gozar. Por lo tanto, cuando se hace el diagnóstico al inicio, hay que saber que ese es el mejor momento que va a tener el ser querido y hay que gozarlo, llevarlo para partes, no tratar de no cambiar mucho su rutina. Usted le tocaba guitarra, le tocaba música, entonces esa información la tiene anterior y esa información ellos gozan y lo pasan bien. Quiero preguntarte respecto de la fundación. Ambos de Juan y también Jessica cuentan que algún episodio de soledad o estar solos o cualquier cosa que tuviera que ver con eso deterioraba más a la persona que tiene algún tipo de demencia. Y quiero preguntarte además, en esta sociedad que hemos conversado, que invisibiliza a los adultos mayores, que a veces los maltrata derechamente, ¿qué ven en la fundación? ¿Qué pasa con las familias cuando... porque una cosa es lo que hemos visto aquí, dos familias que seguían yendo a verlos, que por riesgo de las personas, el riesgo que representaban para ellos mismos, dejar abierta una llave de gas, contaba Juan, Jessica contaba inyectarse alcohol en vez de insulina. Es un tipo de familia que los sigue yendo a ver, que comparte con ellos, pero ¿qué pasa con el general de las personas que tienen a alguien en una fundación como Las Rosas u otra? Bueno, nuestra realidad, ojalá tuviéramos muchos Juan, muchas Jessica, porque en el fondo ahí se cumple el objetivo que es mantener al adulto mayor vinculado, con cariño, acompañado, pero nuestra realidad es que solo el 15% de nuestros residentes tienen visita. 15% solamente tiene visita. De 2.200 que tenemos. ¿Y nosotros nadie los va a ver? Nadie de sus familiares cercanos. Nosotros hacemos el trabajo de acompañamiento basado principalmente en voluntariado, y voluntariado, quiero ahí ser bien enfática, que es un voluntariado comprometido. Nosotros buscamos voluntarios que generen vínculos, que repitan visitas, porque nuestros adultos mayores, como bien decíamos, no son niños. Ellos crean vínculo, te esperan la próxima vez que tú vas a venir, recuerdan tu cara, si tú le prometiste traerle la próxima vez un chocolate, unos cigarros, unas pilas, galletas. Te esperan. Entonces nuestros voluntariados son de un compromiso importante, tenemos muchos voluntarios adultos, no solamente jóvenes. Pero me impresiona que solo el 15%. Solo el 15%. Visita a su familia. La verdad que existe una gran cantidad de adultos mayores de nuestros residentes que es gente que ha desarrollado su vida sola. Eso también es así, gente de campo, gente que se ha dedicado a labores domésticas toda su vida, gente que no tuvo familia, que no tuvo sobrinos y que tiene una condición de soledad permanente. Pero existe también un gran número que sí tiene familia y que por distintas razones, no es mi caso juzgar aquí, pero sí los dejan solos en esta etapa compleja, lo que acelera todos los procesos que conversamos, que acelera los temas de demencia, quizás quieren olvidar, ¿quién olvida primero? Ahí vuelvo al tema, nosotros o ellos. Quiero que veamos justamente también un poco de la fundación, de las terapias que se hacen para el Alzheimer y para otro tipo de demencias. Hay terapias complementarias también y quiero que revisemos esta nota de Javier Albornoz y después sigamos conversando. Señora Graciela, le voy a colocar los audífonos para que escuchemos música. ¿Ya? El Mundial del 62 es una fiesta universal. La musicoterapia es una de las terapias complementarias que ha demostrado a nivel mundial mayor nivel como de impacto. Y es básicamente porque la música permite que los residentes como que se trasladen a épocas pasadas. Y en este caso es súper importante que la gente sepa que la musicoterapia es una técnica que solo funciona cuando ellos escuchan temas que en algún momento de su vida adquirieron un significado emocional. Por ejemplo, la canción que le cantaban al hijo, la música que tuvieron el día de su matrimonio o una de sus canciones favoritas. Entonces, en el fondo les permite evocar recuerdos o situaciones pasadas.
El trabajo de fundación que ejercemos con las personas que tienen deterioro cognitivo y a su vez que ya tienen algún tipo de demencia en algún grado de complejidad es lo que nosotros denominamos un programa de salud mental. Este programa tiene el objetivo de lograr mejorar la calidad de vida y por otro lado brindarles un bienestar a los adultos mayores. Las terapias complementarias son un conjunto de terapias no farmacológicas que sirven para complementar el tratamiento médico convencional. Existen un sinnúmero de terapias complementarias que uno puede utilizar, sin embargo, para el programa de salud mental nosotros escogimos una baraja de 8 terapias complementarias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Más bien. Más o menos nomás. Mira, te quiero enseñar algo. Esta. Mira qué hermoso lo que tengo aquí. Mira. ¿Qué es esto? La mantoterapia tiene un objetivo sensorial, pero también no es que pueda ser construida con cualquier elemento. La manta tiene que tener distintas texturas o distintos elementos que el residente ya conozca, porque si no pierde el objetivo terapéutico. Verde esperanza. ¿Hay otro verde acá? A través de las diferentes texturas, objetos que tiene y colores, logramos que los usuarios en este caso se conecten más con el entorno, con su entorno físico, social, integren la manipulación, puedan tocar diferentes objetos y puedan a través de eso lograr una relajación, lograr la paz y también disminuir la ansiedad. El bebé terapéutico es una muñeca realista muy similar a un bebé humano, que lo que busca en el fondo es que el residente o que la residente al momento de tenerlo en sus brazos evoque emociones de tranquilidad. Este bebé terapéutico funciona como un objeto de compañía, el cual ellas hacen que no se sientan solas, que ellas estén constantemente en compañía de alguien y además le devuelve el rol de mamá. Ellas le otorgan o los nombres de los hijos, los nombres de los nietos o incluso en muchas ocasiones se llaman igual que los residentes. Entonces también sirve un poco para vincular todo lo que es la pertenencia y sentir que quizás en esta casa, que antes no era mía, hoy día yo tengo algo que es mío y que nadie me lo puede quitar. Qué impresionante, doctor. ¿Qué es lo que pasa que pareciera que lo más remoto, cuando ya estamos más en la vejez, la infancia o tal vez la juventud, hay recuerdos remotos que quedaran como marcados a fuego en la gente, ¿no? Son los más difíciles de olvidar. Entonces, una persona tiene buenos o malos recuerdos y también eso impacta en cómo va a desarrollarse esa demencia o ese Alzheimer. La gente que vivió la Segunda Guerra Mundial lo pasa muy mal. Las personas que tuvieron una niñez muy golpeada, muy maltratada, también lo pasan muy mal, pero en cambio otros que tuvieron una buena niñez, en general son personas pacíficas, apacibles. Si el tema es, como usted bien decía, le reconocen la voz, a veces reconocen las formas, las personas que se acercan, entonces ahí son más manejables, pero la Alzheimer o la demencia tiene un tema en salud que no solamente afecta a ese paciente, afecta a los seres queridos, los que están alrededor, pero a toda una comunidad. Y por eso los países más desarrollados hoy día lo han declarado uno de los temas más relevantes para poder enfrentar los próximos años, porque va a producir impacto a muchas personas, como tirar una piedra al agua, se van produciendo olas. Entonces hay un tema de cómo diagnosticarlo precozmente, cómo tratarlo o cómo manejar la última etapa de la vida, porque pueden durar 10, 15 años. ¿Y qué actitudes o qué hábitos de vida sana son importantes para tener una mejor vejez, pero además que, como usted decía, se ha visto que con una vida más sana la prevalencia disminuye? Claro. Quiero preguntarle por qué, qué va pasando, vamos viviendo más y resulta que baja un poco la prevalencia. ¿Cuáles son esos hábitos que la gente tiene que tener atención? Usted decía, no fumar, por ejemplo, tener deporte. Lo primero es decir, porque una de las preguntas que le hacen mucho a los clínicos, mi mamá tuvo Alzheimer, a mí me va a venir. O sea, es muy poco común que se herede, eso es lo primero. O sea, hay familias que tienen casos heredables, pero en Chile no están descritas. En Colombia hay una de las más cercanas y le da a gente a los 50 años ya a toda la familia. Entonces, lo primero es sacarse ese pánico, ese susto. Segundo, por supuesto, mayor edad, más posibilidad de tenerlo.
Ahora, ¿cómo me propongo yo? Bueno, primero, cuidar las enfermedades crónicas, ¿saben? La diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, la obesidad. Pero hoy día, por ejemplo, la dieta mediterránea, se sabe que si usted sigue la dieta mediterránea, que es una dieta saludable, usted tiene menos Alzheimer. Si usted hace ejercicio todos los días, camina, más que ejercicio de trotar para bajar de peso, pero caminar todos los días también se asocia a menos Alzheimer, entonces son cosas masivas. El estar aprendiendo constantemente, no sé, hay gente que dice que leer, no sé, tener conversaciones, amigos, hasta crucigramas, sudoku, todo eso, en el fondo la mente activa sirve. Que el cerebro era finito y por lo tanto no había que aprender cosas inútiles, no sé, canciones o futbolistas. Hoy día se sabe que no, el cerebro tiene una plasticidad neuronal, por lo tanto, mientras más cosas distintas usted aprenda, mejor. Mientras más se mantenga activo mentalmente, mejor. Entonces, un marido o una mujer que le pregunta, más vale decirle, ¿cómo no sabes? Darle 2 alternativas o 3 alternativas, cosa que le escoja, la pueda evocar, la pueda recordar. Así que hay que mantenerse activo mentalmente, físicamente, nutricionalmente, manejar estas enfermedades crónicas, como le digo, que hoy día ya hay medicamentos para todas las personas. Y hoy día yo creo que hay esperanza para esto. Nosotros, como le decimos, queremos que esto se diagnostique más temprano. Entiendo. Porque al diagnosticarlo más temprano usted puede cambiar la curva de dónde va a terminar. Lógico. Pero también manejar estos casos complejos. La Fundación La Rosa tiene los casos más complejos porque imagínense que si además los dejan entre comillas abandonados, porque hay muchos pacientes complejos en sus casas viviendo con familias que hoy día no son fáciles de manejar ese grupo familiar con esta persona que afecta mucho. Juan, ¿cómo era el día a día con su esposa? ¿A usted alguna vez le pasó tener la nostalgia de cuándo voy a verla y no se va a acordar de mí? ¿Qué pasó en ese momento también con usted cuando ella no lo reconoció? ¿Pasaba siempre, pasaba a veces? ¿Qué pasa ahí también en la relación de pareja? Que no es lo mismo que en la relación de hija y madre. Cuando usted supo que tenía Alzheimer, ¿y cómo fue ese proceso? ¿Si tenía miedo o no cuando ella no se acordara? De veras que yo ya prácticamente me aboqué a mimarla. Bueno, toda la vida la mimé. Yo le escogía la ropa con que iba a ir a una fiesta. Yo le decía con qué color de pintura se tenía que colocar en el labio. No era que yo... ¿No me decís que se salió machista? No. No. Ah, era como una galantería. Al contrario, ya, al contrario. De hecho, digamos, la fundación tan impresionado porque yo la maquillaba. Pololos eternos. Yo le pintaba, las cejas se la arregla. Notable. Yo la pintaba las uñas. Oiga, no has tenido una exposición por la chica. Son escasos. Aún es tiempo. Son escasos. Claro. No, llegó tarde. Claro, sí. Me preocupaba de todo. Siempre les preocupado de ella. Muy enamorado. Y ella preocupada de mí. ¿Y usted muy enamorado? Sí, de todas maneras, o sea, toda una vida, imagínate. Nosotros pololeamos 4 años y medio, trabajamos juntos. ¿Se conocieron en un hotel o no? En un hotel. ¿Ella era camarera? ¿Usted era recepcionista? Era ella camarera en el 4º piso y yo era recepcionista cajero. Pololeábamos por citófono. Nos saludábamos en la mañana cuando no habíamos estado en la noche juntos. Nos saludábamos en la mañana por citófono, nos poníamos de acuerdo para juntarnos en tal parte por citófono cuando salíamos. De hecho, digamos, cuando nosotros enviamos los partes de matrimonio a la gerencia y a los amigos que teníamos en común, se quedaron impresionados porque 4 años y medio trabajando y piolita, como decimos. ¿Y qué pasó en ese momento cuando la primera vez que ella no lo reconoció ya a usted? ¿Qué le pasó a usted? De veras que no, siempre me reconoció la voz. ¿En serio? Sí, hasta el día antes de su muerte, bendito sea Dios, me reconoció la voz. Y de eso estoy seguro que me la reconoció. Porque estando la monjita al lado mío, me dice, mire don Juan, me dice, qué increíble. Le conoció la voz, sí, le digo, sí me la conoce. Pero como más o menos como 5 o 6 meses antes de ya comenzó de su muerte, llamémosle, ya directamente ya no me conocía. Ya no, físicamente, no. Por la vista no. ¿Y qué le pasó a usted ahí?
Bueno, lo tomé, yo dije, ¿para qué me voy a mortificar yo mismo? Si para qué? Si yo sé que ella me quiere, se empezó a olvidar digamos, de conocerme por la vista, pero me conoce la voz, con eso me sentía orgulloso. Qué increíble. En tu caso, Jessica, ¿cómo es ahora el día a día y cómo es el cambio de roles también? De esa mamá, que no sé cómo fue contigo, cómo te cuidó, cómo era de carácter, cómo era ella, y sentirla de alguna manera que ahora tú la tienes que cuidar a ella, que proteger a ella. Sí. Ella siempre fue muy tierna, solo que con la enfermedad ella se empezó a poner con más mal genio, empezamos a tener más roces, como yo salía bastante de la casa por cantar con una banda de rock católico que tengo, entonces ella me empezaba como problemas cuando llegaba, entonces ya empezamos como a distanciarnos un poco. Y después como yo me fui de vivir de la casa, también hay como que nos distanciamos un poco más, aunque todos los fines de semana yo los iba a ver. Sin embargo, la relación era más distante. Cuando vuelvo a vivir con ella, empezamos como a acercarnos más, pero por este tema del desconocimiento de la enfermedad, yo toda la primera etapa, por decir todo, primer año, año y medio por lo menos, yo discutía mucho con ella. Porque yo me enojaba, decía, pero mamá, ¿pero cómo? Y después la culpa, porque eso es lo que pasa. Después uno se sentía mal, llegaba a mi pieza, pucha, y la veo que ella no puede, cuando la asistía a bañarse, por ejemplo, pero mamá, no sé qué, mamá, no está caliente el agua, pero mamá, no sé, fue mucho roce. Y la pasábamos mal las dos, y al final ella se ponía más tensa, yo más tensa. Entonces al final era muy, muy complicado la relación, hasta que cuando yo dije, yo no puedo seguir con esto, porque si vuelve loca ella, me vuelvo loca yo, nos volvemos locas las dos, esto no va a resultar. Fue cuando yo empiezo a leer de qué se trata y cómo reaccionar. Empecé a leer, estudiar. Y ahí es donde yo empecé a como adquirir herramientas y a llevarnos un poco mejor. Hasta que cuando tuvimos que tomar la difícil decisión, hablé con mi hermana, llevé a mi hermana ahí fuera de Santiago, y de llevarla y seguir los consejos del neurólogo del hospital geriátrico. En un principio fue muy difícil, hasta cuando nos dimos cuenta que fue la mejor decisión. Mi mamá estaba muy irritable en la casa, pero desde que está en el hogar ella está muy contenta. Nutricionalmente y de todo, ella está físicamente, por decirlo así, ella está muy bien a pesar de su enfermedad, y esta relación que se ha empezado a hacer mientras ella está en el hogar ha sido diferente. O sea, yo ahora la disfruto, como decía él, yo voy al hogar y siempre o la maquillo, le pinto las uñas, ayer le estuve pintando las uñas, le tocas música, cantamos, o salimos a caminar. ¿Qué echas de menos de tu mamá? ¿Cómo? ¿Qué echas de menos de antes de que tuviera Alzheimer tu mamá? Hablarle como mi mamá, sentirla a mi mamá. Como si yo tengo, no sé, por alguna pena ahora o algo, perdón que me ponga así. No, pues no tienes por qué pedir perdón. Echo de menos eso, mi mamá, porque ya mi papá falleció. Entonces, después de mi mamá, es que ella está viva, pero no cumple el rol de mamá. Y a veces uno como cuidador también empieza a vivir el duelo anticipado, que se llama. De ver cómo frente a tus ojos, quien te dio la vida, que te enseñó a caminar, a leer, mi mamá me enseñó inglés, sobre todo, con quien yo cantaba en la capilla, y tantas cosas más. Ahora ella está tan frágil que yo no soy mamá, no sé lo que es tener un hijo, pero con ella ha sido como, entre comillas, una forma de tener a alguien que está en un principio a mi cuidado y que de mí dependía todo de ella, hasta ahora de ir a visitarle y también llevarle las cosas que necesita, o ahora simplemente hacerla feliz. Como que yo ahora me preocupo de eso, de que sea feliz mientras nos veamos, que pintemos, si no tiene ganas no importa. Yo antes me preocupaba, yo antes le llevaba casi que llevaba todo un programa para hacer con ella en la tarde, y si ella andaba o desconectada, porque hay días que anda más desconectada que otros, no pasaba nada y yo me estresaba. Yo siempre trataba, cuando estaba en la casa, yo le tenía un cuaderno para hacer como tareas que me ayudaron en el hospital geriátrico también,
Y en un principio me frustraba yo mucho porque ella ya después con el tiempo no quería nada. Pero ahora como que ya me relajé y con ella yo quiero que sea feliz. Mamá, vamos al parque, vamos a llevar al parque. O cantemos, cantamos. Y si no quiere hacer nada, no importa, el abrazo y te miramos el árbol. Miramos las palomas que están, no sé. Pero ser feliz, qué importante lo que tú decías. Nos queda muy poquito tiempo. Yo sé que es importante, que se han dado avances todavía insuficientes en las coberturas también, de remedios, de terapia. Eso falta mucho, de cuidadores, lo sabemos, lo dejamos por sentado, que estamos muy conscientes de aquello. Me gustaría 30 segundos para cada uno de ustedes. ¿Cuál es el mensaje que debiera aprender este país respecto de los adultos mayores y también respecto a las personas que tienen Alzheimer o algún tipo de demencia? Doctor, y después me gustaría que tú cerraras. Bueno, creo que la primera lo hemos conversado, uno de los desafíos es que esto se diagnostique en forma precoz, que se maneje y se trate, porque no solamente manejar y tratarla, y que se logre este acompañamiento, porque esta no es una enfermedad que dura una semana, un mes, son años. Acompañamiento al paciente y a la familia, por lo tanto una cosa integral, y por eso ahí la geriatría, el rol de la geriatría es tan relevante en el manejo de estos pacientes a futuro. Más especialistas, más apoyo, más posibilidad de acceso a terapia, a psicólogos cuando sea necesario, a terapeutas cuando también se necesite, a psiquiatras si es importante. Y desde el punto de vista humano, ¿qué te gustaría también decirle al país sobre los adultos mayores? Ustedes que en la Fundación Las Rosas trabajan en una mezcla, entiendo, más entre ayuda pública y también tienen que conseguir privada, de empresas, de voluntarios, de donaciones también de personas individuales, pero a nivel país, ¿qué te gustaría decirle? Yo creo que a nivel país, yo creo que conciencia es la palabra clave, empezar a vernos, a verlos a todos. Se está pensando que en el 2050 existen más de 600.000 personas, 550.000 personas diagnosticadas de Alzheimer. Para que tengamos toda claridad, son cerca de 15 estadios nacionales llenos. Quizás la mitad de la manifestación más grande que podemos haber tenido. Pero eso requerimos ayuda y apoyo de todos los chilenos, porque aunque existieran 5.000 hogares no damos abasto, pero sí podemos entregar el conocimiento, la experiencia y las herramientas para que cada familia pueda aprender a amar, a proteger y a darle momentos de felicidad a sus adultos mayores. Quiero agradecerle a Juan, a Claudia, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Jessica, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Hay tantas cosas que se han dicho acá, ¿no?, que es tan difícil resumirlas, pero esta frase que nos decía justamente Claudia, cuando alguien tiene Alzheimer o cuando alguien tiene algún tipo de demencia, o cuando alguien está en la tercera edad en este país, de verdad preguntarse, ¿quién olvida primero? ¿Ellos o nosotros a ellos? Solo les quiero dejar esa reflexión y agradecerles mucho que nos hayan acompañado. Este país tiene que ser para todos y para todas. Ellos lo construyeron, ¿no? Que quepan ellos también. Nos vemos la próxima semana. Chao.